Compré una Xbox Series S en 2023. Sí, llevo prácticamente 2 meses usando la consola más pequeña, más económica y menos potente de la generación actual de consolas. Y sí, esto de aquí es una consola, no es una corneta ni tampoco es una estufa. Así que fuera de bromas y memes, puede que esta sea de hecho la mejor consola de la actual generación. Y te puedo contar por qué. Así que primero que nada vamos a hablar sobre su almacenamiento. Lo primero que te dice la caja es que tiene 512 GB de almacenamiento interno, de los cuales básicamente puedes acceder a 364 solamente para videojuegos. Lecturas para esto existen dos. Básicamente la primera de ellas es que sin duda alguna la consola se marketea como una consola solo digital, no existe presencia de formato físico, por lo que todos los archivos de los juegos van directamente al almacenamiento interno de la consola. Puede llegar a parecer poco espacio y de hecho sí que lo es. La segunda es que realmente se pueden tener un par de juegos competitivos instalados y un par más de modo historia sin ningún tipo de problema, incluso pueden ser juegos AAA. Suficientes de hecho como para sacar partido a la consola, al menos desde mi punto de vista, ya que quien no se ha descargado un montonazo de juegos que al final no terminan jugando y ni siquiera probando en muchas ocasiones. Además, recuerden que siempre se puede aumentar el almacenamiento interno de su consola con una tarjeta de expansión de 1 TB desde el módico precio de $200. Pero en serio sí que se pueden utilizar SSDs externos. El único requisito es que tenga 3.0 como conexión para poder guardar archivos de juegos que se quieran tener descargados, pero que por lo que sea no vas a jugar de una vez. Por lo que sí, podrías básicamente tener tu SSD externo, que suelen ser mucho más baratos, para tener archivos de juegos guardados y básicamente ahorrarte tiempo en futuras descargas. Pero sin duda uno de los puntos más fuertes de la Series S es su precio. Cuesta $299 precio de salida y básicamente te ofrece experiencia de gaming de actual generación. Sin contar que es la única consola que durante estos 2 años de lanzamiento ha tenido stock y además de esto durante el año se presentan un montonazo de ofertas en las que incluso se ha llegado a vender por $250. Precio de básicamente una tarjeta gráfica de gama media baja, pero para una consola que te puede llegar a ofrecer 1080p a 120 FPS en la mayoría de juegos competitivos y entre 30 y 60 FPS en la mayoría de juegos AAA. Claro que en este caso hablamos de una consola todo digital y sin duda alguna el mejor complemento para esta será Game Pass, uno de los mejores inventos del gaming hasta el momento. Precio súper accesible, sobre todo si compras códigos online como suelo hacerlo yo, y lo mejor de todo es que puedes disfrutar de un montonazo de videojuegos que incluyen bibliotecas de empresas como Bethesda, EA, Ubisoft, Xbox Studios y hasta hay lanzamientos de día 1. De hecho, tiene tanto contenido Game Pass que lo habitual es entrar a la aplicación de Game Pass y no saber directamente por cuál juego decidirte. Like al video si te pasa exactamente lo mismo que a mí. En cuanto a gráficos y resolución, aunque es una consola que se supone que está hecha para 1440p nativos y tiene soporte hasta 120 Hz, como lo dice su caja, todos sabemos que su target real en realidad son los 1080p a 60 FPS o como mucho los 1440p a 30 FPS en juegos AAA. El tema este de los 120 FPS que he venido mencionando se queda simplemente para juegos competitivos que son normalmente menos exigentes o que quizás están mejor optimizados para su hardware. Y de hecho, por si no lo sabían, su hermana mayor, la Series X, y aparte de eso, la PlayStation 5, que es su competencia, están batallando en la actualidad para mantener esos 1440p y 60 FPS en juegos AAA. Aunque si se preguntan cómo se puede llegar a ver en una televisión grande, al menos entre comillas, la mía personalmente es un 4K de 50 pulgadas. Y tengo que decir que gracias a las técnicas de reescalado del hardware de actual generación, básicamente puede reescalar a 4K de forma bastante decente. Pero hablemos sobre el tema de las altas tasas de refresco. Sorprendentemente la consola logra mantener esos 120 FPS en la mayoría de juegos competitivos. De hecho, hay bastantes benchmarks por internet que dejan en evidencia que Series S logra mantener de
forma más estable y consistente las altas tasas de frames que consolas mucho más potentes, como podría ser la PlayStation 5, aunque claro, con peor calidad gráfica y una peor resolución, pero cuando hablamos de juegos competitivos, los FPS son mucho más importantes. Las configuraciones a 30 FPS priorizando la calidad gráfica y los 60 FPS priorizando el rendimiento en la mayoría de juegos AAA es algo bastante común en esta consola. Pero si por lo que sea no les parece suficiente, una de las mejoras más importantes de esta generación de consolas es la de velocidades de lectura y escritura en el almacenamiento interno, mejorando por supuesto los tiempos de carga y de encendido de la consola y permitiendo hacer cosas tan guapas en el caso de Xbox como por ejemplo el Quick Resume. Para resumirlo y no irnos a lo técnico, sería básicamente como una multitarea de una PC súper potente, o directamente si queremos un símil en teléfonos, básicamente la multitarea de un iPhone. Con esta función literal se pueden tener varios juegos abiertos al mismo tiempo y saltar entre ellos con tiempos de carga mínimos. Pero ojo, que ahí no queda todo, y es que también se pueden mantener partidas abiertas incluso cuando se haya apagado la consola. Xbox Series S es sin duda alguna una gran consola para iniciarte en el mundo del gaming, e incluso se podría decir que en el mundo del gaming competitivo. Así que si quieren más contenido sobre esta, recuerden dejar su me gusta y comentario. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.